Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para José Tineo, Daniel Lucero, John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dad35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 21. El que está haciendo un desastre eres tú, Sengoku. Cuartel General de la Marina, en la oficina del almirante de la flota, Sakazuki. Tonterías. Sengoku, furioso más allá de toda medida, arrojó el informe con fuerza sobre su escritorio. Tonterías. Tonterías absolutas. Sakazuki, todo por culpa de Aoke, personalmente fue hasta el East Blue. Y el resultado. Promovió directamente a Aoke a comodoro del cuartel general. ¡Magnífico! El comodoro de la sede es una cosa. Ese fue un cupo en sus propias manos si él quería darle a alguien, incluso a medida que la flota del almirante Sengoku no tenía ningún derecho a interferir. Pero hacer Aoke el comandante de la base de la gran línea del G3, Rama, ¿qué se supone que eso significa? El gran ramas de línea, ¿qué tipo de lugares son esos? Cada comandante de base allí es un vicealmirante de cuartel general endurecido por la batalla de gran mérito. Sengoku de las venas parecían salirse de las órbitas con furia. Esto ya no era un asunto de ese mocoso Aoke. Esto fue alrededor de Sakazuki mismo. Ese hombre, un almirante del cuartel general, estaba desafiando abiertamente su autoridad. Sí, la rama G3 siempre había estado bajo la jurisdicción directa de Sakazuki, pero un nombramiento de personal a nivel de comandante de base. Como mínimo, debería haber avisado con antelación al almirante de la flota, no. Repartir el puesto de comandante de la base sin siquiera informarle. Si eso no fue sobrepasar su autoridad, si eso no fue insubordinación, entonces ¿qué fue? Pero, ¿qué podía hacer al respecto? Arrastrar a Sakazuki ante un tribunal militar. Si el cuartel general perdiera repentinamente la fuerza de combate de un almirante, ¿quién llenaría ese vacío? Sengoku inhaló profundamente, cayendo de nuevo en la silla del almirante de la flota, echando humo en silencio. Sakazuki, bastardo, hiciste esto a propósito. ¿Quién puede decirme qué tipo de hechizo le hizo este chico Aoke a Sakazuki? Para hacerle responder por él de esta manera. Sengoku podía sentir que su presión arterial se disparaba. Todo su ser estaba consumido por una rabia impotente. Sengoku, cálmate. Frente a él, el vicealmirante Tsuru recogió sin prisas el informe que Sengoku había arrojado y comenzó a leerlo con atención. Pronto, los ojos de Tsuru se detuvieron, notó un detalle que Sengoku había pasado por alto. ¿Sakazuki se está preparando realmente para transferir a Ibari bajo el mando de Aoke? Tsuru le acarició suavemente la barbilla, su mirada pensativa. Para Sakazuki usar esa preciosa cuota de comodoro en su mano para proteger a Aoke, eso era comprensible. Todo lo que Aoke había hecho en el East Blue irradiaba un fuerte estilo Aokish. Sakazuki siempre había admirado a los jóvenes decididos, despiadados y que llevaban a cabo la justicia sin concesiones. Pero para asignar a Ibari, su hija, bajo el mando de Aoke. Eso era algo que valía la pena pensar mucho más profundamente. Este niño Raine Aoke, que había tocado exactamente los nervios de Sakazuki. Como estratega jefe de la sede, la mente de Tsuru rápidamente giró a través de las posibilidades. La fuerza de Aoke era ciertamente considerable. De lo contrario, Sakazuki nunca le confiaría a su hija. Pero la fuerza por sí sola no era suficiente. Esto preocupaba a la única hija de Sakazuki. Aunque Ibari tenía talento y había elegido el camino de la marina, todavía era joven, todavía un poco frívola. Naturalmente, Sakazuki quería que su hija recibiera el mejor entrenamiento y orientación, para convertirse en una marine verdaderamente excelente. Y, sin embargo, eligió a Aoke. Eso significaba, a juicio de Sakazuki, dejar que Ibari siguiera a Aoke lograría ese objetivo. Esto implicaba la habilidad de Aoke para administrar y capacitar a sus subordinados era extremadamente fuerte. Muy fuerte.
En un instante, Tsuru sacó su conclusión. Este niño, aunque no solo era fuerte, su habilidad para liderar y cultivar talento también era fuerte. Involuntariamente, pensó en su propia nieta, Kuhaku. Kuhaku, esa chica. Este año ya tenía 23 años, también sirviendo en la marina. Y la verdad sea dicha, ella tampoco era exactamente una fuente de tranquilidad mental. Los ojos de Tsuru parpadearon. Parecía necesario esperar hasta que Sakazuki regresara del East Blue, y luego preguntarle los detalles. En ese momento, la mirada de Tsuru cayó al final del informe. Allí, un pasaje fue escrito con trazos claros y poderosos. Sus ojos se hundieron mientras miraba hacia Sengoku, quien todavía no podía reprimir su ira. El tono de Tsuru se volvió pesado. Sengoku. Despeja tu cabeza. Sintiendo el peso en su voz, Sengoku se sacó a la fuerza de su furia. La gran era pirata está surgiendo como una tormenta. Tsuru cruzó las manos, su voz tranquila pero cada palabra aguda. Hace 3 años, los Shanks pelirrojos de 33 años ascendieron a las filas de los Yonko, convirtiéndose en los más jóvenes de todos. Los piratas pelirrojos. Su tripulación tiene una de las recompensas promedio más altas, su fuerza es la más equilibrada y su amenaza inmensa. Hace 2 años, el puño de fuego, surgió de repente, derrotando al entonces señor de la guerra del mar. Después de eso, rechazó la oferta del gobierno mundial de unirse a los 7 señores de la guerra, y en su lugar se unió a los piratas de Barba Blanca, convirtiéndose en el comandante de la segunda división. Y en los últimos años, el ejército revolucionario ha comenzado a moverse en secreto. Sengoku. Los ojos de Tsuru eran tan afilados como cuchillas, apuñalando a Sengoku. Dígame, cuando nuestra generación de infantes de marina envejezca y deba jubilarse, cuando incluso la generación de Sakazuki alcanza la edad de jubilación, ¿quién liderará el futuro de la marina, la nueva generación? Fumador. Tashigi. Gion. Otokikake. Almirante candidato del cuartel general de la Marina Gion. Sengoku guardó silencio ante sus palabras. Dentro de la marina, la generación anterior, él mismo, Garp, Tsuru Sepir, ya eran el resplandor del atardecer. La generación intermedia, los 3 almirantes Akainu, Kizaru, Aokiji así como Momonga, Onigumo, Yamakagi y los otros vicealmirantes de élite, estaban en su mejor momento, la columna vertebral de la armada. Pero la nueva generación. Como dijo Tsuru, había una brecha evidente. Los que nombró pueden ser talentosos, pero ya sea en fortaleza, mentalidad o potencial, estaban muy por detrás de las generaciones mayores y medias. No podían soportar el futuro de la marina. No podían llevar la bandera de la justicia. Sengoku, puedes cuestionar los métodos de Sakazuki. Pero nunca debes dudar de su determinación y dedicación a la palabra justicia. Tsuru extendió un dedo, tocando el final del informe. Compruébalo por ti mismo. Solo entonces Sengoku recordó. Cegado por la rabia por el asunto de la rama G3, en realidad nunca había leído el informe hasta el final. Lo recogió, con los ojos clavados en la última página. Allí, con la letra fuerte y contundente de Sakazuki, decía: Raine Aoki, como comandante del cuartel general de la rama East Blue, en solo unos pocos meses limpió East Blue de piratas. Su decisión en la matanza supera con creces la de la mayoría de los oficiales en el cuartel general. La justicia de la matanza que defiende es la ley de hierro más directa y efectiva para resolver el caos de esta gran era pirata. Su evaluación de fuerza ya superó a la de los contraalmirantes de élite del cuartel general. Su observación Aki, armamento Aki, físico, artes marciales y habilidades son integrales y equilibradas, sin debilidades obvias. Los soldados que él comanda son disciplinados, intrépidos ante la muerte. Su moral y calidad general de combate ya rivalizan con las fuerzas de élite del cuartel general. Tal talento, si no es promovido más allá de los límites estándar y se le confía una gran responsabilidad, perdería el periodo óptimo para convertirlo en un líder de la nueva generación de la marina. Firmado al final. Akainu, Sakazuki. El que está haciendo un desastre eres tú, Sengoku. Eres tú quien obstruye el ascenso de la nueva generación de la marina. Capítulo 22. Almirante, ¿quiénes son exactamente sus subordinados directos?
El que está haciendo un desastre eres tú, Sengoku. Eres tú quien obstruye el ascenso de la nueva generación de la Marina. La voz de Tsuru no era fuerte, pero golpeó directamente en el corazón de Sengoku. El cuerpo de Sengoku se sacudió violentamente. Se recostó en su silla, en silencio durante mucho tiempo. Entonces, de principio a fin, el culpable había sido él mismo. Tsuru tenía razón. Los métodos de Sakazuki pueden ser un poco extremos, pero su persistencia y obsesión con la palabra justicia no tenían parangón en toda la Marina. En comparación con los otros dos dolores de cabeza, uno tan resbaladizo como Borsalino, el otro tan perezoso como Kusan. Sakazuki ya era el menos preocupante de todos ellos. Sengoku comenzó a reexaminar el informe de Akainu. Raine Aoki, manteniendo el rango de comandante en una rama, había limpiado el East Blue, resuelta en matar, la defensa de la justicia de la matanza. La fuerza superando la sede de la élite de la parte trasera de los almirantes, con equilibrado de habilidades y no evidentes deficiencias. Los soldados bajo su mando muestra de la disciplina estricta, sin temor de la muerte, su espíritu comparable a la de la sede de la mejores de las élites. Esto fue, un verdadero talento hexagonal. Si se necesitaba fuerza, él tenía fuerza. Si se necesitaba convicción en la justicia, él tenía convicción. Si se necesitaba la habilidad de liderar, él tenía habilidad. Aunque realmente poseía las calificaciones, y de hecho la posibilidad, de convertirse en una figura destacada en la futura nueva generación de la Marina. Antes, solo había visto la extralimitación de Sakazuki, mientras pasaba por alto el significado más profundo de su recomendación, obstruyendo el ascenso de la nueva generación de la Marina. Habiendo dedicado toda su vida a la Marina, ¿cómo obstruiría el surgimiento de su nueva generación? Sengoku cerró lentamente los ojos. Cuando los abrió de nuevo, las llamas de la ira se habían desvanecido por completo, reemplazadas en cambio por claridad y determinación. Shua SH. Tomó el bolígrafo del escritorio y firmó con su nombre en los documentos de promoción y nombramiento. Aunque será ascendido a Comodoro y nombrado jefe de la rama G3. Él debe venir a la sede para completar los trámites y recibir el nombramiento oficial. Sengoku dejó su bolígrafo, con la voz profunda. Está bien, quiero verlo en persona. El vicealmirante Tsuru asintió levemente, satisfecho. Este era el Sengoku que ella conocía, el Buda Sengoku. Humanos, una vez que crezcan. Y después de estar en contacto con esos viejos, los ancianos, durante demasiado tiempo, inevitablemente adquieren algunos malos hábitos burocráticos. Parecía que de ahora en adelante, ella realmente necesitaba vigilarlo más de cerca. Tsuru volvió a levantar su taza de té y tomó un sorbo ligero. Su mente comenzó a calcular. Quizás debería enviar a su amada nieta, Kuhaku, para servir bajo el mando de Aoki, para que pudiera estar bien pulida y entrenada. Las órdenes de la sede se enviaron rápidamente. East Blue, sucursal 16 de la Marina. Dentro del comedor. Aoki. La voz baja de Akainu llevaba su característico sonido áspero. La sucursal G3, ubicada en una ruta clave en la primera mitad del Grand Line, ve mucha más actividad pirata desenfrenada que el East Blue, aunque escuchó atentamente, memorizando todas y cada una de las palabras. Estas ideas de un almirante de la Marina no tenían precio. Justo en ese momento, un soldado mensajero entró corriendo rápidamente, llamó la atención ante Akainu y le entregó un documento. Informe, almirante. Última cita del cuartel general de la Marina. HM. Akainu tomó el documento y lo desplegó, viendo la firma familiar de Sengoku y el sello de la oficina del almirante de la flota. Una mirada de satisfacción apareció en sus ojos. Bien, ese anciano Sengoku no se había vuelto senil después de todo. Realmente pensó que esta promoción de Aoki se trataba solo de tomar el poder. Todo lo que Akainu hizo fue por el futuro de la Marina. Por la verdadera justicia a través de este mar. Aoki. Akainu le entregó los papeles de la cita. Todo está finalizado. Aunque aceptó el documento de nombramiento, sus ojos recorrieron rápidamente la página. Tinta negra sobre papel blanco, clara e inconfundible.
Autorización para que el comandante Raine Auque de la 16ª rama sea ascendido a comodoro del cuartel general. Nombramiento del comodoro Auque como jefe de la sucursal Grand Line G3. Al final, la firma de Sengoku, el almirante de la flota, se destacó claramente. Estaba hecho. El rango de comodoro y el poder real del jefe de sucursal de G3 ya están grabados en piedra. A partir de ese día, entraría oficialmente en el campo de visión del cuartel general de la Armada. Sin embargo, la carta de nombramiento decía claramente: tenía que ir personalmente a la sede de la Marina en Marineford, recibir el nombramiento oficial y completar los procedimientos relacionados. Eso estuvo bien. Aunque pensó para sí mismo, ir al cuartel general significaba que podía conocer a las principales figuras de la Marina. Esto sería crucial para su desarrollo futuro. Auque guardó el documento y miró hacia Akainu. Auque. Prepárate. Vendrás conmigo a la sede para reportarte. Sí, señor. Pronto, todo el personal se reunió en el puerto. La imponente figura de Akainu estaba al borde del muelle, su mirada atravesaba dos grupos distintos de soldados. Por un lado, las élites que había traído de la sede, afiladas e imponentes. Por el otro, los soldados de la 16ª rama de Auque, igualmente bien ordenados, con los ojos inquebrantables. Akainu volvió a mirar el buque de guerra estándar de la armada en el que había venido. Un buque de guerra ordinario obviamente no podía contener tanta gente. Mientras tanto, el propio buque de guerra de la 16ª rama todavía tenía que realizar tareas rutinarias de patrulla, manteniendo el orden en esta zona marítima recién limpiada. Los piratas eran como malas hierbas obstinadas. No importaba cuántas se cortaran, podían brotar y propagarse nuevamente en cualquier momento. La frente de Akainu se movió casi imperceptiblemente. Una decisión ya se había formado en su corazón. Se volvió para enfrentarse a todos los soldados. Soldados del cuartel general, permanezcan estacionados en la sucursal 16. Ante esas palabras, las expresiones en los rostros de los soldados del cuartel general se congelaron instantáneamente. Entonces, la siguiente frase de Akainu explotó en sus oídos como un trueno. Todos los soldados de la 16ª rama, vengan conmigo al cuartel general para presentarse. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Los soldados del cuartel general quedaron colectivamente petrificados. Almirante. Es el almirante Akainu. ¿Quiénes son tus verdaderos subordinados directos que te siguieron desde el cuartel general hasta este lejano East Blue? Somos nosotros. Somos nosotros, las élites de la sede. Y sin embargo ahora somos nosotros los que nos quedamos atrás. Almirante, sin ti. De pie junto a Akainu, aunque asimiló la conmoción y la confusión escritas en los rostros de los soldados del cuartel general. Entendió el significado de Akainu. Esta fue su forma de mostrar importancia y favor a Auque y a la rama 16. Después de todo, con diferentes recursos invertidos, todavía habían forjado el mismo espíritu de lucha. Eso en sí mismo era una prueba de habilidad. Sin embargo, el motivo principal de este viaje a la sede fue su propia promoción. Los ascensos de Dane y sus hermanos de la rama 16 solo comenzarían una vez que se completara su propio nombramiento. Además, prefería liderar personalmente a sus hermanos y marchar abiertamente y con orgullo al cuartel general de la Marina algún día. No así, como una especie de acompañamiento bajo el ala del almirante Akainu. Ese no era su estilo. Almirante, deje que Dane y los demás se queden atrás. Aunque dio un paso al frente, con el tono firme. En el futuro, personalmente los guiaré a la sede. Akainu hizo una pequeña pausa ante esas palabras. Después de un momento de silencio. Una risa muy tenue retumbó en la garganta de Akainu. Ambicioso. Este chico realmente no lo había defraudado. Soldados del cuartel general, suban al barco. Capítulo 23. Sucursal 16, todos son promovidos. Wash. Un buque de guerra de la armada atravesó las olas. La bandera de la armada colgada en la proa ondeaba ferozmente con la brisa del mar. Partió lentamente del muelle del ramal 16, navegando a toda velocidad hacia el Grand Line. El destino. Cuartel general de la Marina Marineford. En la cubierta.
Aunque sostenía un cigarro entre los labios, apoyado contra la barandilla, miró el horizonte azul ilimitado. Cuartel General de la Marina Cominyagoy. En el muelle de la sucursal 16, Auke, Dane y los soldados de la rama se quedaron quietos. La brisa del mar tiraba de sus uniformes, expresiones solemnes grabadas en cada rostro. Swish. Dane de repente levantó la mano derecha y dio un saludo militar estándar al buque de guerra que partía. Todos los soldados detrás de él se movieron al unísono, saludando al mismo tiempo. Sus ojos siguieron al buque de guerra a medida que se hacía más pequeño en la distancia. Solo cuando el barco desapareció por completo donde el mar se encontraba con el cielo, Dane bajó el brazo. Su mano derecha habitualmente descansaba sobre la empuñadura de Akubino que iba en su cintura. El toque frío del mango calmó la confusión en su corazón. Aunque Aniki, dirigiéndose al cuartel general de la Marina para recibir su nombramiento oficial como comodoro y comandante de la base. Y pronto, mis hermanos y yo seguiremos sus pasos y marcharemos hacia el Grand Line. Antes de irse, Aniki ya había explicado todo claramente. En medio mes, el cuartel general de la Marina enviará nuevos oficiales y soldados para hacerse cargo formalmente de la rama 16. Para entonces, guiaré a todos los hermanos, reorganizados, a la sucursal G3 en Grand Line y me reuniré con Aniki. Al mismo tiempo, Aniki traerá todos los papeles de promoción para los hermanos al G3. En resumen, todos los hermanos de la rama 16 están siendo promovidos. Dane se dio la vuelta lentamente. Se enfrentó a los soldados que aún miraban a lo lejos. Al escuchar su voz, todos los ojos se posaron en él. El comodoro Auke ha ido a la sede para recibir su nombramiento. Pronto comandará la sucursal G3 en Grand Line, en medio mes partiremos hacia la sucursal G3. Allí nos reuniremos con el comodoro Auke. Y al mismo tiempo, todos serán promovidos en rango. Por un instante, hubo un silencio sepulcral. Incluso el sonido del viento en el muelle pareció detenerse. ¿Todos son promovidos? ¿En serio? Los soldados se quedaron boquiabiertos, con los ojos muy abiertos de incredulidad. ¿Escucharon eso bien? Todos son promovidos. ¿Sí? Cada uno de ustedes será promovido. Dane no pudo ocultar su propia emoción. Entonces, en este último medio mes aguantaremos nuestra última guardia en la sucursal 16. Y esperen a que nuestros camaradas del cuartel general se hagan cargo. Sí, señor. Después de una breve pausa, estallaron gritos ensordecedores en el muelle. Los soldados estaban en completo alboroto. Innumerables gorras fueron arrojadas al cielo, cayendo de nuevo en oleadas. Lágrimas de alegría se deslizaron por rostros oscurecidos y endurecidos por el entrenamiento y la batalla. Esto es increíble. Comodoro Auke. Realmente no había olvidado a los hermanos que lo habían seguido todo este tiempo. Todos tienen una parte. Todos serán promovidos. Todos irán a la sucursal G3 en Grand Line. La Gran Línea. El paraíso de leyenda de los piratas, el cementerio de los fuertes. ¿Pero y qué? Mientras marcharan bajo la bandera del comodoro Auke. Ya sea por delante montañas de cuchillas o mares de fuego no conocerían el miedo. Al mismo tiempo, cuartel general de la Marina. Dentro de la oficina del almirante Aokiji. La luz del sol atravesaba las persianas, esparciendo luz moteada por el suelo. Aokiji medio reclinado en el sofá, su máscara para dormir le llegaba hasta la frente, sus ojos aún nublados por la somnolencia. Frunció ligeramente el ceño ante el hombre no invitado sentado en el sofá opuesto. El visitante era alto y desgarbado, vestido con un llamativo traje de rayas amarillas y blancas. Sus cortos rizos negros enmarcaban un rostro sombreado por gafas de sol, barba incipiente que cubría su mandíbula y una sonrisa sórdida que tiraba de sus labios. Uno de los principales poderes del cuartel general de la Marina. Kizaru, Borsalino. Borsalino. La voz perezosa de Aokiji sonó ronca, como si acabara de despertarse. Terminas tu misión y en lugar de informar al almirante de la flota, vienes aquí. ¿Por qué? Yo. Kizaru extendió las manos y se recostó cómodamente con un suspiro. Kusan, después de todo, somos colegas, sacó su tono, entrecerrando los ojos detrás de los lentes. No puedo venir a alcanzarte. Solo tienes miedo de que el almirante de la flota te abofetee con una nueva misión.
Kizaru se rió sordidamente. Kusan, sabía que me entenderías. Cuando regresó de su misión en el Nuevo Mundo descubrió que Sakazuki, ese adicto al trabajo, había tomado una misión en el East Blue con su partida. Las posibilidades de que nuevas tareas aterrizaran en la cabeza de Kizaru se dispararon. Entonces, para aflojar un poco más se le ocurrió la idea perfecta. Esconderse en la oficina de Kusan y pasar desapercibido. Este viejo realmente es demasiado inteligente. En ese momento, knock knock knock, la puerta de la oficina estaba ligeramente golpeada. Entra. Aokiji respondió perezosamente. La puerta se abrió y un soldado de la marina entró, ofreciéndole un saludo respetuoso. Almirante Aokiji. E inmediatamente, su mirada se posó en Kizaru. Su expresión mostró una ligera sorpresa, pero reaccionó rápidamente y saludó una vez más. Almirante Kizaru. El soldado sostuvo un archivo sellado en sus manos y caminó rápidamente hacia Aokiji, presentándolo con ambas manos. Almirante, el resultado de la revisión de la persona en la que nos pidió que nos enfocáramos ha salido. Oh. Los ojos normalmente somnolientos de Aokiji se agudizaron ligeramente ante las palabras del soldado. Se enderezó un poco y extendió la mano para tomar el documento. Oye. Detrás de sus anteojos, los ojos de Kizaru miraron sutilmente, y la curva lujuriosa en la comisura de sus labios se ensanchó. ¿Era realmente el Kusan conocido por su pereza? ¿Que realmente prestaría especial atención a una persona? Interesante, ¿quién podría ser esta persona? SHH. Aokiji abrió el archivo, mirando primero la conclusión. Raine Aoke, ascendido a Comodoro del cuartel general. Al mismo tiempo, nombrado comandante de rama de la base G3 en Grand Line. HMM. La frente de Aokiji frunció instantáneamente. Este resultado superó con creces sus expectativas. Originalmente había pensado que, con él y Sakazuki hablando uno tras otro, aunque al menos escaparía del castigo. Quizás, confiando en sus logros en el East Blue, incluso podría recibir un pequeño ascenso dentro de una sucursal. Pero ahora... Comodoro del cuartel general, y nombrado comandante de la rama de la base G3 en Grand Line. La base G3 fue un bastión clave en la primera mitad del Grand Line. El puesto de comandante siempre lo había ocupado un vicealmirante del cuartel general. Para que un comandante de rama salte varios rangos a la vez, se convierta en comodoro y sea excepcionalmente nombrado jefe de una base tan importante. Eso no era algo que Sakazuki solo pudiera decidir. Incluso si Sakazuki tenía la intención de recomendarlo, si el almirante de la flota Sengoku quisiera detenerse, tal nombramiento nunca podría haber sido aprobado tan fácilmente. Lo que significaba. La postura del almirante de la flota también había cambiado. Aokiji leyó detenidamente el informe, comprendiendo toda la cadena de eventos. La expresión perezosa en su rostro desapareció silenciosamente, reemplazada por sorpresa. Evaluación de Sakazuki de Aoke, estaba tan alto como colega que a menudo chocaba con las opiniones de Sakazuki. Era muy consciente de lo estricto que era el estándar de Sakazuki para la justicia. ¿Qué tan excepcional debe ser Raine Aoke para recibir elogios y recomendaciones tan incansables de Sakazuki? Bueno, mejor dile a Smoker esta noticia. Probablemente le parecería muy interesante. Con ese pensamiento, Aokiji recogió el Dendenmushi en su escritorio y marcó un número. Burururu burururu. El Dendenmushi imitaba la expresión del ser llamado. Muy pronto, apareció una cara masticando 2 cigarros, con aspecto impaciente. Kusan. ¿Qué es eso? Fumador, buenas noticias. Y malas noticias. ¿Cuál quieres escuchar primero? Capítulo 24. Usted mismo eligió esto, capitán. East Blue, Logeton. Dentro de la sucursal marina, Smoker sostenía un Dendenmushi en la mano. El rostro del Dendenmushi imitaba la expresión perezosa del hombre del otro lado. Una buena noticia. La voz de Smoker era ronca. O una mala. Exhaló una fuerte bocanada de humo, frunciendo el ceño. Comencemos con las buenas noticias. En el otro extremo, la voz de Aokiji se desvió lentamente. Ese Aoke que me pediste que cubriera. Los resultados de su revisión están disponibles. Él está bien. HMPH. Mientras él esté bien.
Smoker soltó un resoplido, las comisuras de la boca levantándose en una leve sonrisa. Ese mocoso sigue siendo de mi agrado, después de todo. Su tono cambió, mezclado con un toque de Schadenfreude. La mala noticia es que fue degradado, ¿verdad? Jaja. Smoker se echó a reír. Ya podía imaginarse a Aoki luciendo oprimido. Kusan, ¿a qué rango lo degradaron? ¿Teniente de sucursal? ¿O directamente a recluta marinero? Mejor aún, ¿por qué no lo transfieres debajo de mí? Los ojos de Smoker brillaban, ya tramando. Si trajera a ese mocoso Aoki, ¿no significaría eso que esas 5 cajas de cigarros serían legítimamente confiscadas? Recluta marinero Raine Aoki, fallaste en la misión de hoy. Penalización, 1 caja de cigarros de capitán. Sí, perfecto. Y también derribaría a ese mocoso. De vuelta en la aldea de Kokoyashi, Smoker, el poderoso capitán del cuartel general Cazador Blanco. En realidad, los aldeanos lo confundieron con el enemigo de Aoki y lo rodearon. Solo pensar en eso todavía hacía que su pecho se sintiera sofocado. Esa deuda, tenía que saldarse. Transferir a Aoki bajo tu mando. Aokiji se rió débilmente a través del Dendenmushi, su tono juguetón. Me temo que eso no es posible, fumador. ¿Por qué no? Porque Raine Aoki ya ha sido ascendido a Comodoro de la sede. Y el almirante de la flota ha aprobado su nombramiento como comandante de la rama G3 en Grand Line. Aokiji continuó, su voz llena de diversión burlona. Bueno, entonces, capitán fumador, podría sugerirle al almirante de la flota que lo transfieran al mando del Comodoro Aoki. ¿Qué? La voz de Smoker subió una octava, aunque fue ascendido a Comodoro del cuartel general. Y él asumirá el cargo de comandante de la división G3. Kusan. Tienes que estar bromeando. ¿Cómo es eso posible? Eso va en contra de las regulaciones. ¿Regulaciones? Los genios no tienen que seguir las regulaciones, fumador. Sakazuki fue personalmente al East Blue. Vio con sus propios ojos que Aoki había purgado completamente los mares allí. Los soldados de la 16ª rama son tan disciplinados y enérgicos como las élites del cuartel general. Y el propio Aoki, su fuerza supera con creces la de un comandante de rama. Sakazuki le dio los mayores elogios, llamándolo el abanderado de la nueva generación de marines. Eliminó a toda oposición y usó uno de sus cupos especiales para Comodoro. El almirante de la flota Sengoku también reconoció los méritos y el potencial de Aoki. Así que todo transcurrió sin problemas. Mierda. Fumador se levantó disparado de su silla, con las venas abultadas en la frente. Por supuesto que no había querido que Aoki se metiera en problemas, pero seguro que tampoco quería que lo hiciera también. Ascendido a Comodoro de la sede. Y él sigue siendo solo un capitán. La próxima vez que se conocieran, tendría que llamarlo Comodoro Aoki. ¿Cómo fue eso? Clac. Smoker golpeó al Dendenmushi, cortó la llamada y lo tiró a un lado enojado. Dentro de la oficina, Tashigi había estado escuchando a escondidas todo el tiempo. Su bello rostro ahora rebosaba de alegría. Eso es maravilloso. Aunque San no solo fue ascendido a Comodoro, sino que también está tomando el mando de la rama G3. Purgó todo el East Blue, dando a la gente atormentada por piratas una vida pacífica. Esto es exactamente lo que se merece. Pero Tashigi miró a Smoker, quien irradiaba un aura tan pesada y sofocante que estaba a punto de morder su cigarro por la mitad. Sus ojos tenían un rastro de confusión. Capitán Smoker, ¿no está contento con el ascenso del Comodoro Aoki? Recuerdo que cuando llamaste a la sede en ese entonces, estabas realmente preocupado, Tashigi. Smoker giró la cabeza, mirándola con saña. Cállate. Vete. Sobresaltado por su feroz mirada, Tashigi retrocedió, saliendo rápidamente corriendo de la oficina. Cuando la puerta se cerró, murmuró en voz baja. Honestamente, usted mismo eligió esto, capitán. Cuartel General de la Marina. Aokiji miró fijamente al fumador Dendenmushi que había colgado enojado, y negó con la cabeza impotente. El temperamento de ese tipo estaba tan podrido como siempre.
Pero escuchar a Smoker ahogarse así realmente lo había puesto de buen humor. Fumador, ¿no te dije que eran malas noticias? Cuando el Comodoro Smoker viene a presentarse en la sede, siempre pueden tener una buena charla. Cualquier cosa que haga infeliz al fumador. Eso es algo en lo que él está muy interesado. Aokiji arrojó casualmente el Dendenmushi de regreso al escritorio y se preparó para tomar una siesta. Crujido. Desde el sofá a su lado llegó el débil sonido de papeles girando. Aokiji no se molestó en mirar. Ese tipo borsalino debe estar leyendo el informe sobre Aoke. Con su autorización, podía leer lo que quisiera. Demasiado perezoso para importarle. Aokiji se bajó la máscara para dormir, se colocó en una posición cómoda y lentamente se quedó dormido. Kizaru pellizcó el informe entre sus dedos, los ojos detrás de sus lentes brillando con una luz extraña. Este pequeño tipo, Raine Aoke, ahora eso es interesante según el informe, aparte del impactante ascenso de rango de Aoke y su inusual nombramiento como comandante de rama. Lo que realmente llamó su atención fueron algunos otros detalles. En solo unos pocos meses, había aniquilado a todos los piratas de East Blue. Ese nivel de eficiencia notable. Y su habilidad para perforar soldados. Se las había arreglado para entrenar a esas tropas de la rama atrasada hasta el punto de que incluso Sakazuki estaba satisfecho. Pero la parte más crítica. Aunque había rechazado la oferta de Sakazuki de convertirlo en su ayudante. Y su razón era, quería llevar personalmente la lucha al mal, sintiendo que si seguía Sakazuki, no tendría la oportunidad de actuar él mismo. TSK. Una sonrisa lasciva se deslizó por el rostro de Kizaru. Esa sonrisa torcida del viejo borsalino. ¿Entonces quiere hacer las cosas? ¡Excelente! ¿Quiere cazar piratas? Aún mejor. Después de todo, ser almirante conlleva más que suficiente en el plato. Lidiando con piratas, al mando de la armada, ocasionalmente teniendo que lidiar con los dragones celestiales. Cada uno de esos fue un dolor de cabeza para alguien a quien le encantaba relajarse. Especialmente cuando Sakazuki no estaba cerca, era aún más probable que esas tareas problemáticas aterrizaran en su propio escritorio. Sí. Cuando se le ocurrió la idea, los ojos de Kizaru se entrecerraron. Si pudiera poner a Raine Aoke bajo su protección como su propio ayudante. Eso sería maravilloso. Sakazuki era del tipo que insistía en manejar todo personalmente. Pero en cuanto a él, evitaba esforzarse siempre que podía, esquivaba el trabajo siempre que era posible y aflojaba cada vez que surgía la oportunidad. Si tuviera un ayudante capaz de encargarse adecuadamente de todos los asuntos desordenados, ¿no le liberaría eso un tiempo interminable para disfrutar del sol, tomar un té y relajarse? Este Aoke tenía fuerza y empuje. ¡Perfecto! Absolutamente perfecto. Su ayudante predestinado. Todo lo que tenía que hacer era entregar las tareas y decir, Aoke-kun, contaré contigo para que te encargues de estas cosas, yo creo en tus habilidades y luego podía recostarse cómodamente. Cuanto más pensaba en ello, más amplia se volvía la sonrisa de Kizaru. Este plan fue simplemente brillante. Aoke-kun, date prisa y ven a salvarme ya al pobre viejo. Capítulo 25. Nami. Espera, entonces ¿qué pasa con ese enorme parque Arlon? Cuartel General de la Marina, los mares cerca de Marineford. Whoosh. Un acorazado se abrió paso entre las olas blancas, atravesando a toda velocidad este tramo de mar fuertemente custodiado. En la cubierta del buque de guerra. Aunque se apoyó contra la barandilla, con el cigarro en la boca, mirando hacia el lejano horizonte. Después de un día de navegación, finalmente estaban a punto de llegar al cuartel general, con el almirante Akainu y la élite del cuartel general escoltándolos. Todo el viaje había sido tranquilo, sin mucha obstrucción. En cambio, había tenido la oportunidad de disfrutar de muchas vistas. Los extraños patrones climáticos del Grand Line, las corrientes cambiantes e impredecibles. Para ser honesto, si no fuera por la quema, el saqueo y el saqueo de los piratas, este océano tenía su propio tipo de encanto. Las costumbres locales, las culturas insulares únicas, eran fascinantes. Y si esos arrogantes dragones celestiales también pudieran ser barridos, eso haría que las cosas fueran verdaderamente perfectas. Aunque, hemos llegado.
La voz profunda de Akainu vino por detrás, rompiendo sus pensamientos. Aunque apagó el cigarro al oír el ruido, levantando la cabeza. Su mirada se fijó instantáneamente en la figura colosal que se avecinaba cada vez más clara ante él. Cuartel General de la Marina Marineford. La enorme bahía en forma de media luna se abría como las fauces de una bestia gigante lista para devorar a los intrusos. Innumerables cañones, sus cañones oscuros apuntando en todas direcciones, irradiaban una amenaza silenciosa. Capa tras capa de muros de fortaleza se alzaban irrompibles, declarando sin palabras la majestad del mayor poder sobre estos mares. En el mismo centro, una colosal torre se clavaba en el cielo. En la cara de la fortaleza principal, dos personajes macizos fueron tallados en la piedra. Marine. Cada golpe parecía llevar un peso aplastante, exudando una presión sofocante. A su alrededor, altas torres portaban banderas marinas ondeando salvajemente con el viento del océano. Aunque dejó escapar un largo suspiro. El verdadero Marineford era mucho más imponente, mucho más solemne que los recuerdos en su mente. Y mucho más impresionante. Involuntariamente, una escena de la historia original pasó por su mente. Innumerables infantes de marina, con capas ondeando con la palabra justicia, se pararon con sombría determinación, reunidos aquí. Justicia absoluta. Mientras exista una maldad obstinada en estos mares, nosotros, los marines, bajo el nombre de justicia absoluta, lo expulsaremos por completo. La ardiente declaración pareció resonar en los cielos sobre el cuartel general. Aunque sintió que su propio espíritu era agitado por una fuerza invisible. Respiró hondo, presionando la oleada dentro de él. Luego comenzó a estudiar cuidadosamente la enorme fortaleza ante sus ojos. Akainu, notando su mirada fija, preguntó, ¿y bien? Magnífico. La voz de Aoki era baja y constante. En comparación con las bases filiales en el East Blue, esta es una verdadera máquina de guerra. Como debería ser. Akainu asintió. La sede de la marina es el centro mismo de la justicia. Wow. El silbato del acorazado sonó a medida que disminuía la velocidad, acercándose al puerto en forma de media luna. En el muelle, los infantes de marina iban y venían con estricta disciplina, mucho más allá de lo que se vería en una sucursal ordinaria. Paso. Akainu puso un pie en el muelle primero, aunque justo detrás de él. Estaban a punto de dirigirse directamente a la oficina del almirante de la flota para recibir sus nombramientos formales. Pero entonces, ¡wosh!, un destello de deslumbrante luz dorada se reunió repentinamente ante ellos sin previo aviso. Cuando la luz se desvaneció, se reveló la figura de un hombre. Almirante Borsalino Kizaru. Yo. Al correr la voz, Kizaru saludó perezosamente a Aoki y a Akainu. Borsalino. Akainu se detuvo, frunciendo el ceño ligeramente. Este eterno holgazán no estaba descansando en su oficina. ¿Qué estaba haciendo aquí en el muelle, disfrutando de la brisa del mar? Extraño. Sakazuki, bienvenido de nuevo a la sede. Kizaru le dio a Akainu un saludo cortés, pero los ojos ocultos detrás de sus gafas de sol giraron rápidamente hacia Aoki a su lado. Te he estado esperando bastante tiempo. Solo para atraerte a convertirte en mi ayudante, he pasado por no pocos problemas. Me aseguré de averiguar el mal momento de su llegada al cuartel general, y luego esperé aquí en el muelle, bajo este sol abrasador. Porque una vez que acepte oficialmente el nombramiento como jefe del G3, su puesto no se moverá por un tiempo. Y ahí va mi dulce sueño de relajarme y dejar que alguien más se encargue del trabajo. Entonces, antes de finalizar la cita, tengo que interceptarte aquí mismo en el muelle. Después de todo, a la sede no le falta talento, sino alguien de tu edad, con una fuerza tan equilibrada, capaz y decisiva. TCH. Demasiado raro. Esta oportunidad única en la vida, no la voy a dejar escapar. Pensando así, el rostro de Kizaru se extendió en una cálida sonrisa mientras se acercaba a Aoki. Yo. Entonces, este es el recién famoso Comodoro Raine Aoki, ¿no? Puso todo el East Blue patas arriba por sí mismo un joven tan prometedor. Almirante Kizaru. Aunque se enderezó al instante, haciendo un saludo nítido. No esperaba encontrarse con el almirante Kizaru en el momento en que llegó al cuartel general. Pero, ¿por qué el almirante Kizaru era así? Entusiasta. Principalmente, ese tipo de entusiasmo era francamente inquietante.
Te imaginas a un anciano, con las mejillas cubiertas de arrugas, guiñándote un ojo mientras sonríe como un crisantemo en flor. Aunque forzó esa extraña e incómoda sensación en el fondo, manteniendo la postura rígida de un soldado en atención. Borsalino asintió con una sonrisa entrecerrada, a punto de decir algo más. Una mano grande y callosa, cuya piel irradiaba débilmente un calor abrasador, de repente se interpuso entre él y Aoke. La imponente figura de Sakazuki se erguía como una montaña, bloqueando a Aoke de la vista. Borsalino. ¿Crees que puedes quitarme a Aoke? Ni siquiera pienses en eso. East Blue, cerca del pueblo de Kokoyashi. Un barquito destartalado se dirigió tembloroso hacia la orilla. Una joven de cabello corto anaranjado y rostro sorprendentemente bonito saltó del bote. El agua de mar le bañó los tobillos, trayendo consigo un toque fresco. Uf. Nami dejó escapar un largo suspiro. Pueblo de Kokoyashi finalmente he vuelto. Nami contempló la tranquila playa, frunciendo ligeramente el ceño. Algo es extraño. Este tramo de mar había estado demasiado pacífico últimamente. Esos piratas que solían zumbar como moscas molestas, ella no se había topado con una sola. Lo que significaba que ella, la ladrona pirata, no había tenido trabajo en mucho tiempo. Olvídalo. Primero, será mejor que regrese a ese lugar maldito. Arlong Park. En el momento en que pensó en la cara de pez de Arlong, la que la perseguía con interminables pesadillas. El corazón de Nami se apretó, como si una mano invisible lo estuviera agarrando con fuerza, llenándola de oleadas de náuseas y odio profundo. Solo un poco más. Pronto, ella sería capaz de raspar 100 millones de barriga. Entonces podría recomprar la aldea Kokoyashi a ese bastardo Arlong. Su hermana Nojiko y los aldeanos, finalmente podrían volver a vivir en paz y libertad. Hermana de Nami Nojiko. La determinación parpadeó en los ojos de Nami. Ella sacudió la cabeza, arrojando pensamientos que la distraían. Agarrando el mapa cuidadosamente dibujado en sus brazos, caminó en dirección al parque Arlong. Sin embargo, cuando Nami llegó al lugar quedó grabado en su memoria. Ella se congeló en el acto. Sus hermosos ojos se abrieron de par en par en estado de shock. Su boca se abrió involuntariamente. ¿Qué vio ella? Un lote vacío. Una amplia extensión vacante de tierra. El parque Arlong que debería haber surgido allí como una pesadilla grotesca, el símbolo mismo del brutal gobierno de Arlong. Había desaparecido sin dejar rastro. Todo lo que quedaba era una llanura desolada y vacía. Nami se frotó los ojos con fuerza, luego se pellizcó, con fuerza. De ninguna manera. ¿Dónde diablos está ese enorme parque Arlong?